Cuando tenía 13 años y estaba en la secundaria, mi clase fue de excursión a un lugar natural. Era el primer paseo del año, así que todavía hacía bastante calor, y el clima era agradable. Salimos desde la escuela en autobús y nos llevaron a un parque con muchos senderos. También había muchas especies de plantas y flores, que era parte del motivo por el que fuimos. Además, había un edificio y algunos guías que nos dieron una charla durante un rato. No recuerdo muchos detalles porque fue hace bastante tiempo, pero sí sé que en algún momento salimos al exterior hacia los caminos del parque. El guía hablaba muy despacio y tardaba mucho en llevarnos de un punto a otro. Nos dejaban caminar un poco por nuestra cuenta, pero teníamos que mantenernos cerca del grupo. Había muchos estudiantes, así que me acuerdo que mi amigo Austin y yo nos fuimos por nuestra cuenta. Austin y yo éramos buenos amigos y siempre charlábamos en clase. Recuerdo que tomamos un sendero que giraba hacia un costado. Seguimos caminando y conversando sin darnos cuenta de lo lejos que estábamos del grupo. Nos adentramos bastante en el bosque. No me preocupé demasiado y seguimos avanzando por el camino. Con el tiempo, el sendero se volvía más angosto y los árboles más espesos. En ese punto, los dos oímos un ruido y movimiento entre los arbustos, lejos del camino. No logramos ver bien de dónde venía, pero decidimos acercarnos, ya que éramos muy curiosos. Supongo que pensamos que podía ser un animal. Al menos eso pensaba yo, pero al salirnos del sendero y atravesar unos árboles, llegamos a un claro. En ese espacio abierto había dos chicos parados junto a un árbol fumando algo. No sabría decir qué era exactamente, pero parecían tener unos 17 o 18 años. Austin y yo pensamos que habían ido allí a consumir drogas donde nadie los viera, así que dimos media vuelta de inmediato. No dijeron nada, y nosotros seguimos caminando, alejándonos aún más del grupo. Probablemente deberíamos haber regresado en ese momento, pero no lo hicimos, y no sé por qué. En cambio, seguimos avanzando por el sendero durante un rato más. Hablábamos y simplemente estábamos aburridos caminando sin rumbo. Después de unos 10 minutos llegamos a lo que era prácticamente un final. El camino terminaba en una zona pantanosa y no había puente ni forma fácil de cruzar. Caminamos bordeando el pantano un rato. Mientras hacíamos eso, comenzamos a escuchar pasos detrás de nosotros. En el camino, venían de una curva que no podíamos ver y parecían estar a bastante distancia. Luego, los pasos se detuvieron. Segundos después, una piedra voló en nuestra dirección desde esa misma curva. No vi de dónde salió exactamente, pero luego asomó una persona por un momento y lanzó otra piedra. Esta pasó muy cerca de nosotros. Eran los mismos chicos que habíamos visto fumando. Poco después el otro también apareció y lanzó una más. Esa sí estuvo muy cerca. Austin y yo no quisimos quedarnos a ver qué pasaba. Salimos corriendo bordeando el pantano, y luego nos metimos directamente entre los árboles, sin seguir ningún sendero. Más o menos sabíamos cómo volver a la zona principal, así que tratamos de ir en esa dirección como pudiéramos. Después de correr un buen rato, escuchamos pasos a la distancia, detrás de nosotros. Supuse que nos estaban persiguiendo. Aunque venían lejos, nos hizo correr más rápido. Seguimos corriendo hasta que ya no se oían los pasos. Finalmente encontramos otro camino y seguimos trotando hasta volver con el grupo. Apenas se habían movido unos 10 metros y uno de los guías aún hablaba. No creo que nadie se haya dado cuenta de que nos fuimos. Nunca supimos quiénes eran esos chicos, pero no parecían tener buenas intenciones. Tal vez se enojaron porque los vimos, o quizás lo hicieron por diversión. Sea como sea, me alegro de que logramos alejarnos de ellos. Una vez, cuando estaba en la preparatoria,
Tuvimos una excursión a un museo de historia con nuestra clase. Éramos unos 30 estudiantes en total. Había un chico en la clase que no me caía nada bien y yo tampoco le agradaba a él. Lo llamaré John para esta historia. John siempre fue bastante desagradable, un matón y alguien que siempre causaba problemas. En clase, se sentaba en la parte de atrás. Generalmente dormía durante toda la hora o aprovechaba para vapear, escondiendo su cabeza dentro de su camiseta. En mi primer año, tuve que trabajar con él en un proyecto escolar, y fue muy grosero y desconsiderado todo el tiempo. Eso hizo que nos volviéramos como enemigos. Además, siempre coincidíamos en las mismas clases. En esa clase de historia, mi estrategia era evitarlo lo más posible. Sabía que lo habían suspendido una vez por darle un golpe a otro chico en la escuela, pero no quería pelear con él, ya que era miembro del equipo de béisbol y no quería meterme en problemas. John no hacía nada de actividades extracurriculares, así que no tenía nada que perder. Bueno, fuimos a esta excursión al museo. Había muchas exhibiciones interesantes y cosas que ver. Era lo que uno esperaría de un museo de historia. En un momento nos dieron libertad para recorrer el museo a nuestro ritmo. Recuerdo que había una exhibición que mostraba una ciudad antigua. Había una pared de vidrio con una baranda, algo más alta que la cintura. Me estaba inclinando para ver mejor la ciudad, porque era una muestra muy impresionante. Era como esas ciudades en miniatura que algunas personas construyen, pero esta era una ciudad antigua, llena de cosas interesantes. De repente, sentí que alguien me empujaba desde atrás. Cuando caí, vi que era John quien me había empujado. Terminé cayendo justo al lado de la ciudad. Por suerte no me hice daño, aunque derribé algunos de los edificios y objetos cerca del borde, pero la mayoría de las cosas quedaron intactas. Cuando me levanté, vi que John estaba a unos 5 metros de distancia, riéndose de mí. En ese momento me di cuenta de que todos los presentes en la sala me estaban mirando, y me sentí muy avergonzada. La trabajadora del museo se enojó y comenzó a gritarme. Me puse a recoger las cosas que se habían caído, pero me pidió que dejara de tocarlas. Me ordenó que saliera del área, así que lo hice. Parece que no se dio cuenta de que me empujaron, y pensó que simplemente me lancé para hacer una broma. Me regañó y le expliqué que me habían empujado, pero por alguna razón no me creyó. Miré a John y le dije que él había sido el que me empujó, pero él ya estaba al otro lado de la sala y se alejaba aún más. Estaba tan enojada que fui a buscarlo, pero ya había salido. Encontré a otro chico que conocía y le conté lo que me había pasado. Él dijo que no lo había visto, pero al menos pareció creerme. Parece que nadie más en la sala había visto lo que ocurrió y no entendían bien lo que había pasado. Durante el resto del tiempo en el museo, no vi a John, lo cual me hizo sentir un poco más tranquila, aunque quería hablar con él. Al final, cuando terminó la excursión y nos íbamos, lo vi nuevamente. Ya me había calmado, así que decidí no confrontarlo y simplemente ignorarlo. Subimos al autobús y regresamos a la escuela. Al llegar, era justo a tiempo para las últimas clases del día. Recuerdo que fui a mi clase de ciencias, donde me senté junto a uno de mis buenos amigos. Cuando llegué, me preguntó cómo había estado la excursión y luego me mostró una historia de Snapchat que había visto. Era una publicación de John que yo no había visto porque no lo tenía agregado en Snapchat. La historia era de John sentado en la parte trasera del autobús, tomando una selfie y sosteniendo un sombrero antiguo que había robado del museo. El sombrero estaba en una de las exhibiciones,
Lo recordaba porque una de las guías nos había contado la historia de lo antiguo y auténtico que era. No podía creer que John lo hubiera robado, aunque tampoco me sorprendió, ya que ya conocía su actitud. Le conté a mi amigo lo que había pasado con John, y al día siguiente, en la clase de historia, el profesor se enteró de que alguien había robado el sombrero, pero no sabía quién. Al parecer, nadie más sabía quién lo había hecho, excepto yo. Cuando comenzó la clase, el profesor nos informó que el museo le había dicho que el sombrero había sido robado, pero no sabían por quién. Nos pidió que alguien se presentara y confesara, pero todos permanecieron en silencio. Por supuesto, no iba a delatar a John frente a todos, aunque pensaba hacerlo después de clase. Sin embargo, después de su discurso, la clase continuó. Y, lamentablemente, me olvidé de contarle al profesor que John había sido quien robó el sombrero. Así que continué con mi día y fui a la siguiente clase. No sabía cuántos de mis compañeros tenían a John en Snapchat, si es que alguien lo tenía. Recuerdo que, más tarde, cuando estaba en mi casillero guardando mis libros, un chico que apenas conocía Come. Esto ocurrió cuando estaba en la universidad, en mi primer año. Recuerdo que uno de los proyectos de la clase consistía en una salida nocturna para observar las estrellas. La actividad era a las 9 p.m. y nos dirigimos a un lugar cercano al campus, a pocos kilómetros, donde se podía tener una excelente vista del cielo. Era un parque, y todo el evento fue para obtener créditos extras, ya que el profesor sabía que no todos podrían asistir tan tarde. Había varios estudiantes en la clase, y yo estaba muy interesada en mejorar mis calificaciones, por lo que decidí ir. Nos encontramos en un estacionamiento del campus alrededor de las 8:45 p.m., y la cantidad de estudiantes fue mayor de lo que imaginaba. Éramos unos 25, además del profesor. Subimos al autobús y nos dirigimos al parque, que estaba a unos 10 minutos de distancia. Al llegar, nos bajamos y el lugar estaba rodeado de áreas boscosas, pero en el centro había un gran campo. El profesor nos indicó que nos reuniéramos allí después de darnos algunas instrucciones. Comenzamos a observar el cielo y, aunque teníamos algo de tiempo libre, también teníamos que completar una tarea. Me alejé un poco para trabajar en la asignación y, aproximadamente 10 minutos después, estando cerca del borde del bosque, escuché un sonido proveniente de esa zona. Miré y vi a un hombre caminando cerca del borde del bosque, observándonos. Sabía que no era parte de nuestra clase. Lo tenía claro. Pero él allí, mirándonos. Traté de ignorarlo y continuar con la tarea, aunque me pareció extraño. Un rato después, volví a mirar hacia el bosque y vi que el hombre ya no caminaba. Ahora estaba parado, un poco adentro de los árboles, mirándome directamente. Eso me hizo sentir incómoda, así que me alejé y me uní a un grupo de compañeros para continuar con la tarea. Aproximadamente 15 minutos después, lo vi nuevamente, esta vez fuera del bosque, parado en el césped, viéndome otra vez. Me dio un poco de miedo, pero no me asusté demasiado, ya que estaba rodeada de otros estudiantes. Cuando terminó la actividad, el profesor reunió a todos y nos indicó que era hora de regresar. Todos caminamos hacia el estacionamiento y subimos al autobús. Sin embargo, mientras esperaba en la fila para subir, vi al hombre del bosque subiendo al autobús. Estaba entre los primeros en subir, y me pregunté por qué estaba allí, ya que estaba completamente segura de que no era parte de la clase. Comencé a dudar, pensando que quizás sí pertenecía al grupo o tal vez estaba relacionado con otro grupo del profesor. Nadie parecía decir nada y todo me resultaba muy raro.
sobre todo después de haberlo visto merodeando por el bosque. Me senté cerca de la parte delantera del autobús y miré hacia atrás, donde él se sentó en la última fila. El regreso al campus fue tranquilo, y al llegar, todos nos bajamos y la mayoría se dispersó. Como vivía en un dormitorio para estudiantes de primer año, comencé a caminar hacia allí, que estaba al otro lado del campus. Ya era bastante tarde y no había mucha gente en la calle. Al principio, algunos compañeros caminaban cerca de mí, pero se despidieron y se dirigieron a otro edificio. Quedé sola en la acera. De repente, escuché pasos detrás de mí. Pensé que era alguien más de la clase, pero sentí la necesidad de mirar por encima de mi hombro, y al hacerlo, vi al mismo hombre que había estado en el bosque, caminando detrás de mí, a una buena distancia. Nunca lo había visto antes en el campus y no parecía ser un estudiante, ya que no llevaba mochila ni nada que indicara que estaba allí para las clases. Estaba bastante segura de que había salido del bosque y subido al autobús sin que nadie lo notara. Me puse algo nerviosa y comencé a caminar más rápido, y él hizo lo mismo. Sabía que tenía que llegar rápido a mi edificio de dormitorios, porque si no vivía allí, no podría entrar, ya que solo los residentes tenían acceso. Aceleré el paso, caminando lo más rápido posible sin correr, y al fin vi mi edificio a lo lejos. El hombre seguía atrás de mí, a unos 15 metros. Cuando llegué a la entrada, usé mi tarjeta de acceso rápidamente y me aseguré de que la puerta se cerrara tras de mí. Pasé por el vestíbulo y subí las escaleras hasta mi habitación, que estaba en el tercer piso. Una vez en mi habitación, me acerqué a la ventana y vi al hombre parado frente a la puerta del edificio, intentando entrar. Lo observé golpear con fuerza la puerta principal, pero no consiguió abrirla. Después de un rato, dejó de golpear y se quedó allí, como esperando que alguien más saliera para colarse. Por suerte, nadie lo hizo. Aproximadamente 10 minutos después, miré nuevamente y lo vi sentado en un banco cerca de la puerta. Al final, se fue y me sentí mucho más tranquila. Estoy bastante segura de que ese hombre tenía malas intenciones y me alegra mucho que no lograra entrar al edificio. Hace algunos años, cuando estaba en la escuela secundaria, vivía cerca de Detroit, Michigan. Un día, para mi clase de arte, tuvimos una excursión al Museo de Arte Cranbrook, un lugar popular para estos eventos. El museo era muy bonito y la zona parecía interesante. Esa fue la única vez que fui allí, pero al llegar, vi que el museo estaba rodeado por una escuela y varios edificios, creando una especie de campus. Había caminos rodeados de bosques y algunos senderos para caminar. En mi clase de arte, éramos un grupo de alrededor de 20 estudiantes. Al llegar a Cranbrook, nos bajamos del autobús y entramos al museo. Era una excursión de todo el día, así que pasamos bastante tiempo allí. Recuerdo que al final nos dieron un breve descanso y nos permitieron salir a dar una vuelta. Como no tenía muchos amigos cercanos en la clase, decidí salir solo. Comencé a caminar por el área, mirando lo que había a mi alrededor, y me aventuré por un sendero. Tenía curiosidad de ver a dónde llevaría. Crucé una calle y el sendero comenzó a adentrarse en el bosque. No había nadie más cerca y todo estaba sorprendentemente tranquilo. Pensaba caminar unos minutos y luego regresar, simplemente explorando. Sin embargo, mientras caminaba por el bosque, escuché una voz de hombre pidiendo ayuda, proveniente de algún lugar fuera del sendero. Me sorprendió porque parecía que él me había escuchado acercarme, pero no lo podía ver. Cuando doblé una curva, vi a un hombre saliendo de entre los árboles. Me dijo que necesitaba ayuda. No parecía ser parte del museo ni un profesor, y era mucho mayor para ser un estudiante. Llevaba una chaqueta de camuflaje y pantalones vaqueros. Me pidió que lo siguiera y comenzó a caminar hacia el interior del bosque. No quería ir, así que le pregunté por qué.
Él se detuvo, parecía molesto, y me insistió en que lo siguiera. Luego me dijo que se había lastimado el pie. No entendía bien cómo su lesión tenía que ver con que yo lo siguiera al bosque. Insistió en que lo siguiera, así que caminé un poco más cerca. De repente, el hombre se dio vuelta y empezó a correr hacia mí. Mi reacción inmediata fue correr. Me di la vuelta y comencé a correr por el sendero hacia la calle para salir del bosque. Afortunadamente, no estaba muy lejos y pude salir rápidamente. Al llegar a la salida, escuché al hombre riendo detrás de mí. Sin embargo, no salió del bosque. Regresé al edificio con mi clase y pasé el resto de la excursión con ellos. No volví a ver al hombre y siempre me he preguntado quién era. ¿Estaba intentando asustarme o fue un intento de secuestro o algo más? Pensar en ello me da escalofríos. Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando estaba en la secundaria. En una de mis clases, tuvimos una excursión para ir a hacer senderismo. No recuerdo con precisión a qué clase pertenecía ni por qué fuimos a hacer senderismo, tal vez fue alguna clase de deportes, pero lo que sí tengo claro es que la excursión fue algo que nunca olvidaré. Fuimos a un parque que tenía varios senderos. Algunas rutas pasaban por zonas planas, otras atravesaban áreas con árboles, y también había pequeños estanques y terrenos rocosos. Estoy casi seguro de que había alrededor de 10 millas de senderos en el parque. Cuando llegamos, mi clase comenzó caminando junta, pero pronto cada quien se fue separando. No tengo idea de cómo el maestro planeaba mantenernos juntos sin perder a ningún estudiante en ese parque tan grande, pero yo decidí caminar solo. Al principio, iba con algunos compañeros con los que tenía más confianza, pero en algún momento me detuve por alguna razón que no recuerdo, y ellos tomaron otro camino mientras yo seguía por el mío. Recuerdo que el maestro nos dio unos medidores de pasos, de esos que se agitan para contar los pasos y se enganchan a la ropa. Al final de la excursión, veríamos quién había dado más pasos, así que supongo que por eso decidí ir solo. Caminé un buen rato hasta que pasé por un lugar curioso. Había un pequeño estanque a mi derecha y muchos árboles alrededor, pero no era un bosque espeso. Mientras caminaba, levanté la vista y me sorprendió lo que vi. Un hombre estaba sentado en un árbol. Me asustó tanto que casi doy un salto cuando lo vi. El hombre llevaba un sombrero y unas gafas de sol, y parecía estar mirando a su alrededor. Pensé que tal vez estaba observando aves o algo así, y por eso estaba en el árbol, ya que al principio casi no se veía. Estuve caminando por ese lugar unos 15 segundos antes de notarlo, pero una vez que lo vi, ya no pude dejar de mirarlo. Tuve que pasar justo debajo del árbol para seguir en el sendero, y después de eso seguí mi camino, pero momentos después escuché ruidos en el árbol y luego vi al hombre bajar de un salto. Miré atrás y vi que comenzó a seguirme. Eso me puso muy nervioso, ya que su comportamiento era raro. ¿Por qué decidió bajar del árbol justo después de que pasé? Traté de ignorarlo y seguir caminando, pero pronto escuché sus pasos acercándose. Vi una bifurcación en el sendero, hacia la izquierda y hacia la derecha. El camino a la izquierda me llevaba de regreso hacia el grupo, así que tomé ese camino con la esperanza de que el hombre no me siguiera. Sin embargo, lo hizo. Fue entonces cuando comencé a trotar, aprovechando para contar más pasos. Aterrorizado, me di cuenta de que él también empezó a trotar. Eso me hizo correr aún más rápido. Seguí corriendo, y para mi suerte, el hombre no logró alcanzarme. Finalmente, dejé de escuchar sus pasos y me sentí aliviado. Tal vez no era tan rápido o simplemente no tenía muchas ganas de seguirme, no lo sé, pero me sentí mucho más tranquilo. Continué caminando, y no me sentí completamente seguro hasta que vi a otros estudiantes. Entonces, me quedé cerca de ellos y no quise volver a caminar solo. Caminamos un poco más, y entre 30 minutos y una hora después, lo vi de nuevo. Esta vez estaba fuera del sendero, casi oculto detrás de un árbol. No sé cómo lo vi, ya que otros no parecían notarlo, pero lo ignoré y seguí mi camino, asegurándome de quedarme cerca de los demás el resto del día. Al final, terminamos la caminata, nos reunimos en la entrada del parque y regresamos a la escuela. A veces sigo pensando en lo que sucedió. ¿Por qué me siguió de esa manera? ¿Qué hacía él en ese árbol?
Fue una experiencia muy extraña.